Personas ingenuas, personas pícaras o audaces. Quieren bailar con la esposa o con el marido. ¿Quiénes son y por qué? ¡Con ellos no! Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé Crisabá y hoy te quiero compartir una reflexión acerca de cierto comportamiento que a veces notamos en la milonga y que me parece delicado. Algo que pasa cuando se es principiante es que se quiere bailar todas las tandas. Ocurre que todavía no reconoce las orquestas ni le asigna un valor emocional a cada una. Para el principiante da lo mismo bailar D'Arienzo, Troilo, Di Sarli, Pugliese o la orquesta que fuere. En esa parte del proceso todo es igual, porque solo se trata de acumular horas pista, horas sombra, hasta por fin sentirse en confianza con el propio baile y empezar a dominar el arte. Y ocurre que así como la persona principiante no reconoce las orquestas, tampoco sabe que en el salón hay ciertas normas que debieran respetarse. No digo códigos, sino normas de respeto. El principiante o la principiante entiende sagazmente que toda la gente que está en la milonga se reúne para disfrutar del baile. Ignora, lamentablemente, que toda la gente que está allí no está allí de casualidad, sino que la mayoría son habitués del lugar. Pero cree erróneamente que toda esa gente que se reúne para bailar estaría dispuesta a bailar con cualquier persona que le propusiera una tanda. Y como si esto fuera poco, para el varón principiante no hay una mujer más atractiva para invitar a bailar que la mujer que está sentada con otro hombre, preferentemente joven. Así como para la mujer principiante no hay hombre más atractivo que el que sabe bailar y adquirió algún nombre en la milonga, aunque esté con su pareja. Y aquí viene el tema, porque entonces, cuando él se acerca a la mesa del matrimonio con cara de feliz cumpleaños y dice: ¿vamos a bailar? Y ella, con toda simpatía, se acerca a la esposa para decirle: ¿me lo prestás una tanda? Lo que suelen escuchar en la mayoría de los casos es no. Un enorme no, un tremendo no, un inconmensurable no, que en el caso del varón principiante se lo propina el varón de la pareja y en el caso de la mujer principiante se lo propina la esposa del señor, tras lo cual cada uno reacciona a su manera. El principiante, por ejemplo, primero mira a ese hombre como si fuera un ángel con espada de fuego que le impide la entrada al paraíso sin entender por qué, por lo que con una sonrisa le dice: es una broma, ¿no? Pero al darse cuenta que ambos giran la cabeza hacia otro lado o se van a la pista a bailar, ese principiante termina por irse con cierta vergüenza, en el mejor de los casos, o insultándolos entre dientes, también en el mejor de los casos, porque ellos no saben que la milonga está para que todos bailen con todos, algo distinto de lo que ocurre en el caso de la principiante, porque allí la mujer del matrimonio, si esa noche llegó bien aspectada por los astros, le diría: querida, discúlpame, no te lo puedo prestar ni regalar. Nosotros nos sentamos juntos porque estamos en pareja, pero hay muchos hombres con los que vos podés bailar. Yo sé que vas a encontrar uno que te va a gustar. Pero como dije, esa sería la respuesta de una mujer con clase, porque existe ese otro tipo de mujer un poco más celosa, algo así como un 99% celosa de su marido, que le diría: ¿por qué no mirás para otro lado y nos dejás tranquilos, nena? A este ni me lo mires si no querés que te haga echar. Tras lo cual, la principiante terminaría yéndose dolida y con la sensación ya de no bailar relajada por el resto de la noche. Pero digamos que esta situación es lo de menos. Estamos hablando de principiantes que tienen más ingenuidad que un perro creyendo que el dueño le dará su plato. Estamos hablando de gente que no podemos culpar para ser comprensivos, porque está dando los primeros pasos en su desarrollo tanguero. Más aún, algunas de estas personas principiantes todavía no tomaron la clase sobre no hagas esto en la milonga, y otras ni siquiera tomaron clases. Pero bueno, como dije, eso es lo de menos.
más preocupante es el que no es principiante, el que conoce muy bien las reglas del salón y cabecea a la mujer comprometida. Ese que le dice al marido: «Che, cachito, ¿cuánto me vas a dejar abrazar ese fierro?». Pero ¿en qué cabeza cabe decir eso desubicado? Por más que sea tu amigo, que lo veas todos los días en la milonga, ¿vos te crees simpático diciendo eso? ¿Vos te das cuenta la posición en que dejás a la mujer? ¿Vos entendés que ella no es una cosa para que el otro, tu amigo, te la dé? Yo entiendo que en algunos lugares todos se conocen y no hay problemas de bailar con esposas y maridos, ya sea con solos y solas o con esposas y maridos. Y me consta que es distinto cómo se viven estas situaciones en las milongas de otros países y en las milongas de Buenos Aires. Pero esto es algo de lo que debemos tener cuidado para no herir la susceptibilidad de nadie. Si hay consenso entre las partes interesadas, perfecto, pero de lo contrario, podríamos estar en la puerta de un conflicto que terminaría por dañar el espíritu del encuentro. En general, el código de la milonga dice que si un hombre y una mujer se sientan juntos, bailan entre ellos y se van juntos. Pero yo puedo entender que en estos comienzos del siglo XXI las cosas se relajaron un poco más que lo habitual, de modo tal que los miembros de la pareja entran juntos, se sientan en mesas separadas y puedan bailar entre ellos como con los demás. Todo claro, y es un acuerdo privado sobre el que no me compete opinar. Pero hay otros que deberían ubicarse cuando abren la boca. Todavía recuerdo una vez que un milonguero de muchos años de milonga, estando yo con mi pareja, me dijo: «Un día de esto te hago bailar a la piba». Y lo más interesante del tema es que ella me decía: «Discúlpame, pero ¿qué le hace pensar que quiero bailar con él? ¿Te habla a vos y a mí no me consulta?». Y no estoy hablando solo de situaciones entre milongueros conocidos o desconocidos. También he visto este tipo de situaciones en mujeres milongueras a las que pareciera no bastarle 80 hombres en el salón que quieren bailar justo con aquel que está en pareja. Es como si la envidia, el deseo y 2 libros más de psicoanálisis juntos impulsaran a esa mujer a querer involucrarse donde no debiera. Diría que las más cautelosas te dicen cosas como: «Yo soy asistente de la maestra Ana María Shapira. Creo que tengo méritos suficientes para bailar con vos, ¿no?». Un asistente que nunca viste, que si lo fuera, habría tenido que empezar a tomar clases desde el paso básico, pero que a través de esa mentira intentó encontrar la llave para acceder al baile. En cierta forma, me da pena, pero las más audaces utilizan otras estrategias. Se acercan al hombre cuando la mujer está en el baño, se le sientan al lado y mientras le sacuden el polvo de la solapa, le preguntan cuándo tendrán la dicha de bailar con él. O inclusive, estando la pareja, se quedan conversando con él hasta que por cansancio consiguen tener su tanda. Algo que en cierta forma termina por ser muy incómodo porque él se siente forzado a tener que invitar a bailar y porque la esposa entonces queda en la mesa sola sin aceptarle la invitación a otro hombre y viendo cómo su marido aparentemente disfruta de bailar con la convidada de piedra. Y la cosa se vuelve más tensa cuando la beneficiada, por no decir la pedigüeña, vuelve con una sonrisa de oreja a oreja diciéndole a la esposa: «Ay, es el cielo, si fuera mío no lo dejaría bailar con nadie, cuídalo, nena». Sea como fuere, te propongo que tengas cuidado con las personas que intentan preservar su intimidad y que durante años construyeron una relación dentro y fuera del baile. Y también te propongo que tengas cuidado con lo que digas a quien se lo digas, porque hay hombres y mujeres que pueden parecer estar solos o solas en la milonga, pero están comprometidas. Así que intentemos entre todos ser más cautelosos, más amigables y dejar que la milonga nos muestre sus perlas en vez de querer robarlas. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.